Atención, amantes del motor, fanáticos de la velocidad. Lo que están a punto de escuchar no es una simple noticia, es un bombazo, un terremoto que ha hecho temblar los cimientos de la Fórmula 1 y ha desatado un caos sin precedentes. Prepárense para la verdad que nadie se atrevió a contar. Tenemos los detalles exclusivos, el hilo completo de una historia de traición, sabotaje y ambición desmedida que ha puesto a un joven talento en el ojo de una tormenta. Se desvela el plan oculto, el encuentro secreto y el destino que Franco Colapinto ha sellado para siempre. Esto es más que una carrera, es una guerra, y aquí les contaremos quiénes son los villanos, quiénes son los héroes y cómo todo lo que creíamos saber de la Fórmula 1 ha cambiado para siempre. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El aire del paddock, normalmente lleno de la energía eléctrica de la competición, estaba cargado de un silencio pesado y siniestro. Flavio Briatore, el legendario y temido Flavio Briatore, irrumpió en el box de Alpine con el rostro desencajado, con esa furia contenida que solo él puede proyectar. Su mirada, fría como el metal de un monoplaza, estaba fija en el coche de Franco Colapinto, como si acabara de ver algo que no debía existir en una categoría que se jacta de su pulcritud y honestidad. Y es que lo que había hallado en ese monoplaza no era un simple desperfecto. No era una tuerca mal apretada ni un fallo electrónico menor. Era la chispa, el detonante capaz de encender un incendio que pondría en jaque a toda la estructura del equipo y potencialmente, al campeonato entero. Los mecánicos, que hasta ese momento trabajaban con la rutina de siempre, con la precisión de un relojero suizo, se paralizaron al ver cómo Briatore levantaba la mano y pedía, con una voz que no admitía réplicas, que nadie más tocara el coche. El silencio en el box fue ensordecedor. Colapinto, que observaba la escena a unos metros de distancia, entendió al instante que algo no estaba bien, que lo que estaba pasando era de una gravedad inédita. Flavio se acercó, con pasos largos y decididos, y sin bajar la voz, le dijo unas palabras que solo ellos dos escucharon. La reacción de Franco fue inmediata y demoledora. Primero, la incredulidad, luego la rabia, y finalmente una determinación repentina, la de un hombre que por fin entiende la traición. El argentino miró su coche como si le estuviese viendo por primera vez, como si las piezas y componentes que lo componían fueran parte de un rompecabezas manipulado para no encajar del todo, para no funcionar como debían. La escena no pasó desapercibida para otros miembros del paddock. Algunos jefes de equipo, con la curiosidad de depredadores que huelen la sangre, se asomaban discretamente desde la distancia, intentando averiguar qué había motivado la reacción del italiano. La sospecha creció cuando Briatore ordenó que se cerrara el box, expulsando incluso a personal de Alpine que no formaba parte directa del equipo de Colapinto. No era un gesto habitual y mucho menos en un entorno en el que la coordinación interna es vital. Algo grave, muy grave, estaba ocurriendo y todos lo sabían. Lo que se había descubierto, según fuentes cercanas al epicentro del terremoto, tenía que ver con un sistema clave del monoplaza, uno que afecta directamente al rendimiento en pista. No se trataba de un fallo por desgaste ni de un experimento técnico autorizado. Aquello apuntaba a una intervención deliberada, a un sabotaje en toda regla, diseñado para limitar el potencial del coche y, por tanto, del piloto. El hallazgo explicaba muchas de las quejas recientes de Colapinto sobre la falta de velocidad y estabilidad de su coche en comparación con el de su compañero. De repente, todo cuadraba. Esa inexplicable diferencia en el ritmo, esa sensación de que el coche no respondía como debía, tenía una explicación tangible y perversa. La pieza en cuestión no solo estaba configurada de forma distinta, sino que presentaba indicios de haber sido modificada fuera de los parámetros de fábrica. Briatore, curtido en 1000 batallas dentro y fuera del asfalto, sabía que tenía entre manos un arma de doble filo. Denunciarlo podía desatar un terremoto mediático y deportivo que arrasara con la imagen de Alpine, pero callar significaba traicionar la confianza de su piloto. Por eso su decisión fue inmediata: contactar directamente con los delegados técnicos de la FIA y exigir una inspección urgente. El tono de su voz no dejaba margen a la negociación. Mientras tanto, Colapinto se mantenía en silencio, pero su mirada, llena de furia, hablaba por él. Había soportado semanas de dudas, de explicaciones vagas, de sentir que algo no cuadraba en su rendimiento. Ahora, por fin, tenía una pieza tangible que respaldaba sus sensaciones. Los técnicos de la FIA llegaron al box con una rapidez poco común, una señal de que la denuncia venía de alguien muy influyente. Trajeron sus herramientas de verificación y comenzaron a examinar el área señalada por Briatore con una cautela meticulosa. Cada movimiento, cada gesto, se realizaba bajo la atenta mirada de Flavio, mientras las cámaras de televisión intentaban captar imágenes desde el exterior. Lo que encontraron no solo coincidía con la denuncia, sino que también habría nuevas preguntas sobre cómo y cuándo se había implementado esa alteración. La noticia, aún sin confirmación oficial, empezó a circular entre periodistas acreditados como un virus imparable.
Los rumores volaban por el paddock. Algunos decían que era una diferencia de software, otros que se trataba de una pieza física modificada. Lo cierto es que todos coincidían en una cosa: aquello no era un simple error humano. La implicación de que alguien del equipo hubiese autorizado o ejecutado esa intervención elevaba el asunto a un nivel de gravedad inédito. En ese momento, Briatore salió del box enfrentando a los reporteros que lo rodeaban como un enjambre. Con su voz grave y su acento inconfundible, lanzó una frase que resonó por todo el circuito: si alguien quiere manipular la competición, tendrá que enfrentarse a nosotros y les aseguro que no vamos a callar. La contundencia de esas palabras dejó claro que el conflicto estaba lejos de terminar. Lo que había comenzado como una sospecha aislada se estaba convirtiendo en una tormenta perfecta. La FIA tendría que actuar, Alpine tendría que responder y Colapinto, lejos de ser una víctima pasiva, estaba dispuesto a luchar por su integridad deportiva. El caos había comenzado. La espera en el paddock se volvió insoportable. Cada minuto que pasaba sin un comunicado oficial aumentaba la tensión. El box de Alpine se había convertido en una fortaleza cerrada, vigilada por personal de seguridad. Dentro, la atmósfera era irrespirable. La FIA decidió actuar de forma relámpago. Convocaron una rueda de prensa improvisada con el director técnico del organismo presente para dar explicaciones. Frente a decenas de micrófonos confirmaron que se había encontrado un componente no autorizado en el monoplaza de Colapinto y que su rendimiento estaba claramente limitado por ello. Las palabras alteración deliberada fueron suficientes para que el murmullo de los periodistas se convirtiera en un clamor. Era oficial. Alguien dentro del equipo había jugado sucio. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos equipos rivales exigieron sanciones inmediatas contra Alpine, mientras otros pedían prudencia. En redes sociales, la noticia explotó. Miles de mensajes de apoyo a Colapinto inundaban Internet, etiquetando a la FIA y a Alpine con exigencias de transparencia. Marcos Galperín, cercano al entorno del piloto, publicó un mensaje contundente, respaldando a Franco y reclamando justicia total para esclarecer el caso. Dentro de Alpine, el caos era absoluto. Algunos directivos intentaban sin éxito minimizar la gravedad del asunto, pero las pruebas eran claras y la presión mediática no daba respiro. La palabra sabotaje ya estaba instalada en la narrativa y borrarla sería imposible. El propio Gasly se vio obligado a responder preguntas sobre la disparidad técnica entre su coche y el de su compañero. Briatore, por su parte, aprovechó la ola mediática para reforzar el mensaje. No se trataba solo de un caso aislado, sino de un síntoma de que la integridad de la competición estaba en riesgo. En entrevistas posteriores habló de intereses internos que podrían estar detrás de este trato desigual y dejó entrever que no dudaría en llevar el caso a instancias legales. Colapinto, aunque más reservado, apareció finalmente frente a las cámaras. Su mensaje fue breve, pero cargado de intención: solo quiero correr en igualdad de condiciones. No pido favores, solo justicia. Esa frase se volvió viral en cuestión de minutos y muchos comenzaron a citarla como símbolo de resistencia y dignidad en el deporte. El escándalo, lejos de cerrarse, estaba tomando proporciones históricas. Briatore no perdió ni un segundo en capitalizar la situación. Apenas la rueda de prensa de la FIA terminó, su teléfono se convirtió en un centro de operaciones. Las llamadas a contactos claves se sucedían una tras otra. No era un simple movimiento de defensa hacia Colapinto, era una maniobra de alto nivel para reposicionarle en la parrilla, aprovechando que la credibilidad Alpine estaba hecha trizas. Briatore sabía que en el caos el que se mueve primero gana. Los pasillos del paddock comenzaron a llenarse de rumores sobre reuniones secretas. Se hablaba de encuentros con Toto Wolff, de mensajes intercambiados con Zak Brown e incluso de sondeos informales con Red Bull. Cada filtración aumentaba la sensación de que Colapinto estaba en la mira de varias escuderías que veían en él no solo un talento emergente, sino también un símbolo mediático de integridad deportiva. Mientras tanto, Alpine trataba desesperadamente de recomponer su imagen. Comunicados internos, promesas de reestructuración y hasta cambios de personal técnico fueron anunciados en un intento de calmar las aguas, pero la realidad era que la confianza estaba rota. La prensa internacional no soltaba el tema y con cada nueva publicación la presión sobre la directiva aumentaba. La pregunta ya no era si Colapinto seguiría en el equipo, sino cuándo y cómo se iría. Briatore jugó su carta más agresiva, filtró a algunos medios que de no recibir garantías inmediatas de igualdad técnica, iniciaría contactos formales para liberar a Colapinto de su contrato. Esa declaración, aunque indirecta, fue un misil dirigido a los despachos de Alpine. El mensaje era claro: o se alineaban con el piloto o se arriesgaban a perderlo frente a un rival dispuesto a darle un coche competitivo. En paralelo, Colapinto mantenía una postura firme y serena. No atacaba directamente, pero tampoco cedía en su discurso.
En entrevistas, repetía que su objetivo era competir al máximo nivel y que para eso necesitaba un equipo comprometido al 100% con él. Esa mezcla de firmeza y profesionalismo calaba en la afición. Los patrocinadores comenzaron a moverse. Algunos, preocupados por la imagen de Alpine, se acercaron a Briatore para explorar la posibilidad de seguir apoyando a Colapinto en otro equipo. Ese respaldo económico se convirtió en un argumento de peso para cualquier negociación. Llevarse a Colapinto significaba no solo sumar talento en pista, sino también asegurar una base sólida de inversión y visibilidad. En este punto, la idea de un cambio de equipo dejaba de ser un rumor para convertirse en una jugada estratégica en marcha. Los equipos rivales observaban atentos, conscientes de que fichar a un piloto con tanto respaldo mediático y deportivo podía suponer un golpe maestro. Alpine, acorralado, debía decidir si intentaba retenerlo con una oferta irrechazable o si aceptaba que el daño ya estaba hecho. La afición, por su parte, se volcó en redes sociales con campañas y mensajes de apoyo. La etiqueta Justicia para Colapinto se convirtió en tendencia global y cada declaración suya o de Briatore se analizaba al detalle. Era evidente que el argentino había trascendido su rol de piloto para convertirse en una figura que movía emociones y titulares a partes iguales. Briatore, experto en leer el tablero político de la F1, sabía que este era el momento de máxima influencia. Su plan era simple: mantener la presión hasta forzar a Alpine a mostrar todas sus cartas y, si no le satisfacían, abrirle a Colapinto una puerta que lo llevara directamente a la zona alta de la parrilla. En su mente, el nombre del próximo destino ya estaba escrito. Aunque por ahora lo guardaba como unas bajo la manga, el paddock estaba en vilo. Todos sabían que algo grande estaba por suceder. La primera oferta formal llegó de manera tan silenciosa como inesperada. Briatore estaba en una sala privada del paddock cuando su teléfono vibró con un número que reconoció al instante. La voz al otro lado no necesitó presentaciones. Era un director deportivo de un equipo de la parte alta de la parrilla, alguien con la autoridad suficiente como para hablar en nombre de la escudería. El mensaje fue directo. Querían a Colapinto, no como reserva, no como promesa futura, sino como piloto titular para liderar un proyecto ambicioso que buscaba destronar a los gigantes de la categoría. Briatore, veterano en estas jugadas, no mostró entusiasmo inmediato. Su tono fue calculador, casi frío, preguntando detalles sobre el paquete técnico, la proyección a medio plazo y, por supuesto, las condiciones contractuales. Sabía que este tipo de propuestas eran más que un asiento, eran declaraciones de guerra. Mientras tanto, Colapinto entrenaba en el simulador, ajeno a los matices políticos, pero plenamente consciente de que su futuro se decidía fuera de la pista. Había confiado en Briatore para manejar las negociaciones y, aunque mantenía la calma, en su interior sentía la mezcla de adrenalina y expectativa. Su rendimiento en pista le respaldaba y su imagen pública era más fuerte que nunca. La batalla por el futuro de Franco Colapinto no estaba en la pista, ni en el simulador. La guerra se libraba en un salón privado del paddock, en una atmósfera más densa y fría que el propio asfalto. De un lado, Flavio Briatore, la reencarnación de la furia, con el peso de la injusticia sobre sus hombros y la determinación de un depredador que huele la sangre. Del otro, la cúpula de Alpine, un grupo de ejecutivos y directivos que intentaban desesperadamente contener la hemorragia, de parar una crisis que ellos mismos habían desatado. La reunión no era para negociar, era para dar un ultimátum. Y lo que se discutió allí, en esas cuatro paredes, ha sellado no solo el destino de un piloto, sino también el fracaso de una escudería y el nacimiento de una leyenda. Si pensabas que el escándalo ya había tocado techo, si creías que el caos no podía ser mayor, prepárate. Porque la historia que vamos a contar a continuación es el punto de inflexión. Es la parte que cambia todo. La puerta se cerró con un clic seco, una nota final en el silencio tenso de la sala. Briatore no perdió el tiempo con formalidades. Se sentó, juntó las manos sobre la mesa y miró a los directivos de Alpine uno por uno, con esa mirada que ha hecho temblar a la Fórmula 1 en sus peores momentos. No he venido a escuchar excusas, empezó, su voz grave resonando como el rugido de un motor en la salida. He venido a escuchar una propuesta, una que nos devuelva la confianza, que demuestre que el talento de mi piloto no está para ser manipulado. No voy a permitir que la carrera de Franco siga atada a un equipo que ha demostrado no protegerlo. Los directivos de Alpine, acorralados, intentaron jugar su carta. Un nuevo contrato, una oferta económica superior, promesas de una reestructuración total del equipo técnico que había estado detrás del sabotaje. Palabras vacías, gestos desesperados. Briatore los cortó en seco, con un gesto de la mano. No se trata de dinero, sentenció. Se trata de principios. De honestidad. Mi piloto no es un cheque en blanco. Es un campeón en potencia, y necesita un coche que lo respete. Necesito compromisos por escrito,
cláusulas que garanticen que tendrá un coche en igualdad de condiciones, idéntico al de su compañero en cada detalle. El ambiente se caldeó. Los directivos intentaron defenderse, hablaron de la complejidad de la gestión de un equipo, de errores humanos, de la necesidad de tiempo. Pero Briatore no cedió ni un centímetro. Sabía que cada palabra de ellos era una cortina de humo, un intento desesperado de ganar tiempo y de salvar lo insalvable. En ese momento, sacó de su maletín un documento. No era un contrato. Era una lista detallada, milimétrica, de las irregularidades que la FIA había encontrado en el coche de Colapinto. Una lista que no solo demostraba la manipulación, sino que también señalaba con nombres y apellidos a los ingenieros y técnicos que habían estado detrás de todo. Esto, dijo, golpeando la mesa con el dedo, es la prueba de que no hubo un error. Hubo una intención. Y ustedes, como responsables del equipo, lo sabían o debían haberlo sabido. La acusación, directa, demoledora, cayó como una bomba en el silencio de la sala. Los rostros de los directivos se volvieron pálidos, casi cadavéricos. Se quedaron sin palabras, sin argumentos. Briatore había ganado la batalla y ellos lo sabían. Así que mi propuesta es simple, continuó. O me dan las garantías que pido, ahora mismo y por escrito, o mañana mismo activo la cláusula de rescisión del contrato. Franco es un piloto libre. Y créanme, ya tiene propuestas. Y no de equipos de mitad de tabla, sino de los más grandes de este deporte. Ustedes han tenido su oportunidad. Ahora es el momento de decidir. La reunión duró una hora más. Se habló de indemnizaciones, de acuerdos extraoficiales para evitar el escándalo, de intentos desesperados por salvar los muebles. Pero Briatore fue inflexible. No aceptó promesas vacías. No aceptó parches. Y cuando salió de la sala, con el mismo rostro desencajado con el que había entrado, la decisión ya estaba tomada. Al día siguiente, el mundo de la Fórmula 1 amanecía con una noticia que no tardaría en convertirse en una de las más importantes de la historia reciente. El comunicado, breve pero contundente, lo anunciaba sin rodeos. Por mutuo acuerdo, el piloto Franco Colapinto y la escudería Alpine han decidido poner fin a su relación contractual con efecto inmediato. La frase, aparentemente diplomática, era en realidad un disparo al corazón de la escudería francesa. La noticia explotó en todas las redes sociales, en todos los medios. Las portadas de los diarios deportivos, los programas de televisión y los podcasts de motor no hablaban de otra cosa. El efecto Briatore había sido inmediato. En cuestión de horas, el teléfono del italiano se convirtió en un hervidero de llamadas, de mensajes, de propuestas. Toto Wolff, Christian Horner, Zak Brown, los nombres más poderosos de la Fórmula 1 estaban en la lista, todos dispuestos a fichar a la nueva joya, al piloto que se había atrevido a plantarle cara a un equipo grande. La figura de Colapinto, que ya era enorme, se agigantó aún más. De repente, no era solo un piloto con talento. Era un símbolo de valentía, de integridad, un faro de esperanza para los pilotos que sienten que no son tratados en igualdad de condiciones. Las redes sociales se llenaron de montajes, de videos que lo mostraban con el mono de Mercedes, con el de Red Bull, con el de Ferrari. Los aficionados se volvieron locos. El debate sobre su destino se convirtió en el tema del momento. Colapinto a Mercedes, Colapinto a Red Bull, Colapinto a Ferrari, cada seguidor tenía su propio deseo, su propia teoría. Pero Flavio Briatore, en su despacho, mantenía la calma. Sabía que tenía la sartén por el mango. Tenía al piloto más deseado del mundo en sus manos y la libertad de elegir el mejor destino. No era una simple negociación. Era un golpe maestro. Una jugada estratégica que cambiaría el equilibrio de poder en la Fórmula 1 para siempre. La decisión no fue fácil. Briatore y Colapinto analizaron cada oferta, cada propuesta, cada detalle. Se habló de dinero, por supuesto, pero también de proyecto deportivo, de potencial del coche, de la química con el equipo. Y después de semanas de reuniones secretas, de llamadas encriptadas y de viajes relámpago, la decisión se tomó. El destino final era uno de los gigantes de la categoría. Uno de los nombres más grandes y poderosos de la historia de la Fórmula 1. Un equipo que estaba listo para volver a la cima y que veía en Colapinto al piloto que necesitaba para lograrlo. El anuncio se preparó con la meticulosidad de un cirujano. Todo fue calculado al milímetro para maximizar el impacto. Y el día en que se hizo público, el mundo del motor se detuvo. Atención, amantes de la gasolina, esto es un bombazo. Lo que están a punto de escuchar no es un rumor de paddock, no es una especulación más. Es la verdad, cruda y sin filtros, de la guerra más feroz que se ha desatado en la Fórmula 1. Si pensaban que el escándalo de Alpine era el final del drama, estaban equivocados. Esto es solo el principio.
Tenemos los detalles exclusivos, la historia completa de cómo Toto Wolff, el rey Midas de Mercedes, ha movido ficha, ha lanzado sus redes y ha provocado una reacción tan explosiva que ha hecho temblar a Flavio Briatore, el depredador de la F1. La furia, la rabia, la batalla por un piloto que ya no es una promesa, sino una pieza central en el tablero de ajedrez. ¿Quién ganará? ¿Quién se quedará con la joya argentina? ¿Qué pasará con la lealtad y los acuerdos? Prepárense, porque el futuro de Franco Colapinto está en juego y el desenlace podría cambiar el equilibrio de poder en la Fórmula 1 para siempre. El aire en el paddock estaba cargado de tensión. Era una de esas jornadas en las que el murmullo de los motores se mezclaba con el zumbido de los rumores, creando una atmósfera eléctrica. Y en el epicentro de esa tormenta, una noticia: Toto Wolff, el influyente jefe de Mercedes, había establecido un contacto directo con Franco Colapinto. No se trataba de un simple saludo, de una palmada a la espalda o de una conversación casual en el garaje. Las fuentes más fiables, las que tienen acceso a los pasillos más oscuros del poder, hablaban de un interés real, de palabras cuidadosamente escogidas para dejar claro que en el cuartel general de Mercedes veían en el joven talento argentino a un futuro piloto de su estructura. Para muchos en el paddock, esta era una jugada estratégica, un movimiento de ajedrez en un momento clave de la temporada. Pero para Flavio Briatore, este era mucho más que eso. Era un desafío frontal, un intento descarado y audaz de seducir a su protegido, de robarle a la pieza central de su proyecto. Briatore, acostumbrado a la política dura, a las batallas sin cuartel de la Fórmula 1, recibió la noticia con el ceño fruncido y el gesto pétreo. No había en su rostro sorpresa, porque sabía que el talento de Franco tarde o temprano iba a despertar el interés de los grandes. Pero sí una mezcla de rabia y determinación. Para él, Colapinto no solo era un piloto prometedor, era una pieza central en el proyecto que había comenzado a construir, la joya que había pulido con sus propias manos. Ver a alguien del calibre de Wolff moviendo ficha era una confirmación del valor del argentino, y al mismo tiempo, una provocación que no pensaba dejar pasar. En las horas posteriores, las conversaciones privadas entre Briatore y su círculo más cercano fueron intensas, casi febriles. Esto no es casualidad, insistía, su voz grave resonando en la sala. Saben perfectamente lo que están haciendo. Quieren desestabilizar, quieren poner dudas en la cabeza de Franco. Y esa última idea era lo que más le irritaba, el simple hecho de que Colapinto pudiera, aunque fuera por un instante, imaginar un futuro fuera de sus planes, fuera del nido que él había construido para él. Franco, por su parte, recibió la información con una mezcla de cautela y sorpresa. No era ingenuo. Sabía que en la Fórmula 1 los elogios de los rivales siempre venían con un trasfondo calculado, con una agenda oculta. Sin embargo, no podía evitar que una chispa de curiosidad se encendiera dentro de él. Mercedes no era un equipo cualquiera. Su historial reciente hablaba por sí solo. Y escuchar que Wolff veía en él un potencial real para integrarse en su estructura era, como mínimo, un motivo de orgullo. Los medios no tardaron en hacerse eco. Los titulares eran directos y explosivos. Wolff lanza sus redes sobre Colapinto o Mercedes mete presión a Alpine por su joya. Cada publicación añadía más leña al fuego y las redes sociales se llenaban de debates encendidos sobre si el argentino debería considerar seriamente esa oportunidad que, como todos saben, no se presenta dos veces. Mientras tanto, Briatore sentía que el control de la narrativa, de la historia, comenzaba a escapársele de las manos. Fue entonces cuando decidió pasar a la ofensiva. En reuniones privadas con miembros clave de Alpine, dejó claro que no iba a tolerar interferencias externas y que cualquier intento de acercamiento a su piloto debía ser frenado con un compromiso sólido por parte del equipo. Quería garantías, no palabras bonitas ni comunicados diplomáticos. Sabía que si Wolff realmente se lo proponía, podría ofrecer a Colapinto un futuro tentador, de ensueño, y no estaba dispuesto a permitir que esa posibilidad siguiera creciendo. Mientras tanto, en un rincón más discreto del paddock, algunas figuras cercanas a Mercedes confirmaban que el interés era real, pero que todo se había manejado con cuidado para evitar un escándalo prematuro. Wolff, siempre calculador, entendía que mover a un piloto del calibre de Colapinto no era cuestión de una simple llamada, sino de construir una relación a medio plazo, de sembrar la semilla para que germinara más adelante. Pero el hecho de que el mensaje hubiera llegado hasta Briatore indicaba que la primera piedra ya estaba colocada, que el juego había comenzado. Los patrocinadores de Franco, siempre atentos a cualquier señal que pudiera afectar su futuro, comenzaron a evaluar qué significaría un cambio de equipo tan radical. Algunos veían la oportunidad como un salto hacia un escenario de mayor competitividad, un escaparate global. Otros temían que romper el vínculo con Alpine en este momento pudiera dañar la estabilidad del piloto. Esa división de opiniones no hacía sino aumentar la complejidad del momento. En público, Briatore mantenía su habitual fachada de seguridad.
Declaraba a los cuatro vientos que Franco estaba plenamente centrado en su trabajo y que no había ninguna razón para pensar en cambios, pero por dentro la furia hervía, la rabia lo carcomía por dentro. No era solo cuestión de perder a un piloto, era el orgullo de que alguien intentara arrebatarle lo que le había ayudado a construir. Y eso, en el mundo de Briatore, era inaceptable. El escenario estaba montado para una batalla silenciosa pero feroz, una en la que las conversaciones privadas, las ofertas tentadoras y las maniobras políticas decidirían el futuro de Colapinto. Wolf había movido su ficha. Briatore estaba listo para responder y en medio de todo, el joven argentino se encontraba en el epicentro de una tormenta que podía cambiar para siempre el rumbo de su carrera. La atmósfera en la sala de reuniones era tan densa que parecía que se podía cortar con un cuchillo. No había cámaras, no había micrófonos, solo dos hombres acostumbrados a dominar la política más salvaje de la Fórmula 1, frente a frente. Briatore, con su porte imponente y ese tono de voz grave que nunca necesita subir para imponer respeto, comenzó sin rodeos. Toto, sé exactamente lo que estás intentando hacer con Franco y te lo advierto, no voy a permitir que uses tus métodos para desestabilizarlo. No era una frase lanzada al azar, era una declaración de guerra verbal, un mensaje directo para que Wolf supiera que el italiano estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Wolf, impecable como siempre, no se dejó intimidar. Mantuvo la calma y con una leve sonrisa que parecía calculada, replicó: Flavio, cuando un piloto tiene talento, el mundo entero lo nota y Franco lo tiene. No estoy robando nada. Simplemente reconozco lo que cualquiera con ojos puede ver. Es un diamante en bruto y no todos saben cómo pulirlo. La provocación era evidente. No solo estaba reconociendo el interés, sino que también insinuaba que Alpine, y por extensión Briatore, podía no ser capaz de exprimir todo el potencial del argentino. El silencio que siguió fue casi más incómodo que las propias palabras. Briatore se inclinó hacia adelante apoyando las manos sobre la mesa y con un tono bajo, pero cargado de intención disparó: Franco está donde está gracias a un plan, no a un golpe de suerte. Si tú crees que puedes entrar y desbaratarlo, es que no entiendes que en este juego no se trata solo de velocidad en pista, sino de lealtad fuera de ella. El mensaje era claro. Cualquier intento de cortejar a Colapinto sería visto como una traición personal. En ese momento, la conversación dejó de ser puramente profesional para convertirse en un pulso de egos. Wolf, acostumbrado a salirse con la suya, mantuvo el contacto visual sin pestañear. Briatore, por su parte, proyectaba la imagen de un hombre que no necesitaba levantar la voz para ganar la discusión. Era como ver a dos generales discutiendo en el mapa de batalla antes de mover sus tropas. Mientras tanto, en el exterior, algunos miembros del personal de ambos equipos intuían que algo grande estaba ocurriendo. No podían escuchar las palabras, pero el lenguaje corporal hablaba por sí solo. Gestos contenidos, miradas fijas y ese aire eléctrico que se percibe cuando dos fuerzas opuestas chocan. La reunión se prolongó más de lo esperado. Hubo momentos de calma en los que las frases parecían medir cada sílaba y otros en los que el tono subía levemente, como si el autocontrol estuviera a punto de romperse. En uno de esos picos de tensión, Briatore dejó caer una frase que resonó como un eco: Si quieres a Franco, tendrás que ir por encima de mi cadáver profesional. No era literal, pero el mensaje estaba encriptado para ser comprendido sin margen de error. Wolf, lejos de amedrentarse, contraatacó con una frialdad que heló la sala. En la Fórmula 1 todos creemos que tenemos el control hasta que el piloto decide. Esa frase era dinamita pura porque insinuaba que al final el piloto tendría la última palabra, y si su ambición lo llevaba a Mercedes, ninguna barrera sería suficiente para detenerlo. En ese punto, la reunión se transformó en un juego de miradas y silencios. Ninguno estaba dispuesto a ceder, pero ambos sabían que empujar demasiado podía romper la cuerda de forma irreversible. Había una línea invisible que ninguno se atrevía a cruzar todavía, pero era evidente que estaba cada vez más cerca. Cuando finalmente se levantaron de la mesa, no hubo apretones de mano ni gestos de cordialidad, solo un mutuo reconocimiento de que aquello no había terminado. Afuera, los asistentes de cada uno se apresuraron a seguirlos, intentando adivinar en los rostros de sus jefes quién había ganado el duelo. La respuesta era simple: nadie. El enfrentamiento apenas acababa de empezar y en el centro de toda esa tormenta, Franco Colapinto aún no era plenamente consciente de que su nombre se había convertido en el epicentro de una de las batallas políticas más intensas de los últimos años en la Fórmula 1. Lo que se decidiera en las próximas semanas no solo marcaría su carrera, sino que podría reconfigurar por completo las relaciones de poder entre Alpine y Mercedes. Franco se encontraba en su rutina habitual, revisando datos en la sala de ingenieros, cuando una conversación aparentemente casual entre dos mecánicos le hizo detenerse. No mencionaban nombres, pero el tono y las palabras eran suficientes para que su instinto se activara. Algo había pasado en las oficinas de arriba, algo grande.
Intentó concentrarse en la telemetría, pero esa sensación de que se estaba librando una guerra por él empezaba a pesar más que cualquier análisis de datos. Poco después, su manager entró en la sala con un rostro serio, sin las sonrisas relajadas que solía mostrar. «Franco, necesitamos hablar», dijo en voz baja. Se apartaron a un rincón lejos de oídos indiscretos y allí llegó la revelación. Wolf había hablado directamente con Briatore. No fue un encuentro cordial, ni mucho menos. Había tensión, amenazas veladas y una clara disputa por su futuro. Franco escuchaba, pero sentía como si todo sonara a una historia ajena, hasta que comprendió que el protagonista era él. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron un susurro. ¿Por qué ahora? No buscaba una respuesta concreta, sino entender el porqué de ese interés repentino. Su manager solo pudo encogerse de hombros. Porque ahora saben quién eres realmente, Franco. Tus resultados no se han perdido entre la estadística y eso, para bien o para mal, te ha puesto en el escaparate. La noticia se propagó como un incendio. En cuestión de horas, periodistas, fotógrafos y comentaristas ya hablaban del posible fichaje. Algunos lo pintaban como una oportunidad dorada, otros como una traición a Alpine. Franco empezó a notar las miradas en el paddock, unas de admiración, otras de desconfianza y unas cuantas directamente hostiles. No necesitaba que nadie se lo dijera. La batalla por su futuro ya no era privada. En los pasillos de Alpine, el ambiente se había vuelto incómodo. Ingenieros que antes le saludaban con camaradería, ahora evitaban cruzar miradas, temerosos de quedar en medio de un conflicto que no les correspondía. La sensación de equipo parecía resquebrajarse, como si cada gesto, cada palabra pudiera interpretarse como un posicionamiento a favor o en contra. Franco, que siempre había intentado mantener una relación neutra con todos, empezaba a sentir que el terreno bajo sus pies se volvía inestable. En ese clima recibió un mensaje inesperado. Briatore quería verlo en privado. El tono no era de advertencia, sino de urgencia. Franco aceptó, consciente de que cualquier negativa podría interpretarse como un signo de distanciamiento. El encuentro fue directo. Briatore le dijo sin rodeos que él seguiría apostando por su carrera, pero que debía decidir si estaba dispuesto a soportar la presión de tener a Mercedes en el horizonte. Ellos juegan duro, Franco. No es solo un cambio de coche, es un cambio de vida. Franco escuchaba, pero no interrumpía. Sentía la tentación de decir que solo quería correr, que todo esto le parecía ajeno, pero sabía que sería ingenuo en la Fórmula 1. Las decisiones fuera de la pista eran tan determinantes como las que se tomaban en cada curva. Briatore le advirtió que Wolf no era un hombre que se retirara fácilmente cuando ponía la mira en algo o en alguien. Esa noche, solo en su habitación, Franco repasó cada momento de su trayectoria reciente. Las victorias, las remontadas, las veces que había superado expectativas y las veces que había tenido que morderse la lengua ante decisiones cuestionables del equipo. Por primera vez se preguntó si Alpine era realmente el lugar donde podría alcanzar todo su potencial. No hubo respuesta inmediata, solo el silencio, el zumbido lejano de los generadores en el paddock y la certeza de que a partir de ese momento cada paso que diera sería observado, analizado y comentado. Wolf lo quería, Briatore lo defendía, Alpine lo necesitaba, pero él, ¿a quién elegiría?